Hola, ¿qué tal mi gente? Cada día más esta señora Katy o Caterine Jubinao se parece más a Paloma Valencia y a la Cabal. En la misma línea, con razón se la llevan bien con Polo Polo porque la rapidez por hacer quedar mal al presidente y al gobierno termina embarrándola. Hoy es tendencia en la red social X porque la señora metió nuevamente las de caminar. Vamos a leer, dice: presidente Gustavo Petro, con respeto y curiosidad le formulo esta pregunta. ¿Cómo puede la oposición en Venezuela negociar, entre comillas, con el régimen Maduro cuando éste ha anunciado investigaciones penales y cárcel para ellos, pisoteando así la voluntad del poder popular, del poder constituyente, perdón? Bueno, ¿qué sucede? Esto que anuncia la señora Katy es real. Los mismos anuncios del señor Maduro afirman desde la fiscalía investigaciones, dan en todo su derecho, contra la señora Corina y el señor Edmundo. Investigaciones, listo. Y pues también hay muchos videos. Yo no me confío mucho de la información que corre en redes, ¿cierto? Pueden ser videos mucho más antiguos y todo eso que está sucediendo. Toman videos de 2017 y lo están pasando ahora como si estuviera pasando en estos momentos en Venezuela. El hecho es el siguiente, y es que ella está hablando es por la posición que toma el presidente Petro con referente, y no solo el presidente Petro, sino el presidente de México y el presidente de Brasil, los tres, recuerdan, por ahí les dejo el videito, donde los tres hablan de la situación, sacan un comunicado conjunto pidiendo, ¿cierto?, las garantías y pidiendo que se entreguen las actas y que la oposición tenga todas las garantías necesarias. Ahí está, y que lo hagan justamente por medio de una conclusión conjunta entre el gobierno y la oposición. Bueno, ¿qué sucedió y por qué la señora es tendencia? Porque imagínense que Estados Unidos salió en la misma línea de Colombia, México y Brasil. Vamos a leer por acá. El titular, esto lo hace Univisión, dice: Estados Unidos aclara que no reconoció aún a Edmundo González como presidente de Venezuela y pide una negociación para la transición democrática. Ahí está, le está dando, y esto es una petición que también realizó nuestro presidente Gustavo Petro, le invitó a Estados Unidos, por acá lo leímos también, invitó a los senadores de Estados Unidos a que se unieran, ¿cierto?, en favor de tránsitos de paz, de una transición de paz, de una entrega de poder, si fuera así necesario también de paz, porque esto iba a afectar directamente a toda la región en general. Bueno, Estados Unidos se queda en esta misma línea, pero hay que aclarar lo siguiente. Estados Unidos aclaró que este lunes que, si bien ha negociado al abanderado de la mayor, perdón, Estados Unidos aclaró este lunes que, si bien ha reconocido al abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, como el vencedor, ojo, como el vencedor de las elecciones, todavía no lo reconoce como presidente del país y pidió al chavismo y a la oposición que negocien una transición democrática. Es decir, Estados Unidos más o menos juega como siempre su papel ahí, en el sentido de que le entrega esa autonomía a Venezuela, pero al gobierno del señor Maduro, pero para que haga la transición democrática, es decir, le entregue pacíficamente el poder a el señor Edmundo González. Eso no se sabe. Karina quedó en entregar una cantidad de Machado que quedó en entregar una cantidad de actas que no han entregado. Según el gobierno de Nicolás, estas actas son falsas. Y pues aquí lo único que puede solucionar todo este meollo es que la CNE haga las entregas oficiales, publique las actas oficiales. Con eso creo que se acaba toda esta problemática. Según el gobierno de Maduro, no se han entregado porque recibieron un saboteo en el sistema electoral. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Por ahora Estados Unidos, muy calmado, les dice a esta gente que por favor hagan una transición
en paz, una transición democrática del poder si así pues fuera necesario. Todavía no estamos en ese punto de reconocer a un presidente, estamos en estrecho contacto con nuestros socios en la región, especialmente Brasil, México y Colombia, para encontrar que un camino a seguir. El presidente Gustavo Petro no es una rueda suelta que va por encima de los intereses de la región, no, justamente está aquí trabajando en favor de la región para encontrar un camino a seguir, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Master Miller, en un comunicado. Bueno, este señor, ahí está clarificado eso y nuevamente queda esta oposición dañina. Acá en Colombia queda muy mal. Y la remata Cielo Rusinski, que es nuestra, si no se me olvida, es la superintendente de Industria y Comercio y antes fue directora del DPS. Rusinski le pega una peinada de lo más lindo, Cielo Rusinski. Le pega una peinada muy linda, vamos a leer, dice: tanto que se burlaron y maldijeron la abstención de Colombia en la OEA y ahora resulta que hasta Estados Unidos quiere, quien es el líder natural y hegemónico en ese espacio, retrocede en su postura y opta por acompañar la estrategia de Colombia, Brasil y México. Algo inédito en la política internacional. Ojo con esto que es importante. Es el resultado de estar gobernados por estadistas, cuyo tiempo no es el del escándalo mediático, sino el de la acción meditada, prudente, diplomática y guiada por el bienestar de los pueblos. Y con esto concluyo lo siguiente. Recuerde que el presidente guardó total silencio desde el domingo, creo que parte del lunes y hasta el martes fue que, después de las elecciones, fue que vino a hablar. Y justamente va de la mano de esto. El presidente no fue a balanzarse en absolutamente nada, guardó silencio y prudencia y esperó que las cosas continuaran, ¿cierto? Eso se llama tener una acción meditada, como lo dice Cielo, prudente, diplomática y guiada por el bienestar de los pueblos. Si Venezuela se afecta, nos afectamos nosotros, mi gente. Eso es así de claro. Si Venezuela entra en conflicto, nosotros somos los primeros afectados y eso es justamente lo que quiere la oposición en Colombia, porque eso frenaría el avance magnífico que Colombia lleva durante estos casi que 2 años de gobierno del cambio de Gustavo Petro. Bueno, y en otras noticias, Petro nuevamente comienza a desmentir a los canales y eso ya lo hicimos y lo vimos en el video anterior. Acá les voy a dejar el enlace. En este video anterior justamente hablábamos de esta situación. ¿Qué sucedió? Toda la prensa salieron en marullo a decir que el presidente Gustavo Petro estaba financiando la dictadura del señor Maduro. Sin ninguna prueba, y ahí en ese video, los invito a ver, hago la aclaración de qué fue lo que pasó y aquí vengo a traerle la declaración oficial del señor presidente y de sus funcionarios que están ahí y que estuvieron ahí en ese tránsito. Hay que aclarar nuevamente que esa empresa no le pertenece a Colombia, aunque esté en tierra colombiano y cielo también colombiano, no nos pertenece. Bueno, así mañana me regaña la Flip y lo dice irónicamente porque salen enseguida a sacar comunicados que Petro no puede salir a desmentir a estos mentirosos. Por desmentir a sectores de la prensa como El Colombiano, El Meridiano, Vanguardia, Infobae y otros, debo desmentir el monstruo de calumnia que montaron diciendo que yo había enviado a Maduro $300 millones. Evité que a monómero se la robaran funcionarios del gobierno anterior y el gobierno ficticio de Venezuela. Entre Duque y el señor Guaidó se robaron y dejaron en la ruina a monómeros. Por ahí un señor quedó en enviarme un video de cómo era la urea que fabricaban en ese tiempo que demoraba hasta un mes en agua y no se derretía. Espero por ahí ese video, cuando lo tengamos yo les voy a hacer, se los muestro. Monómeros, ubicada en Barranquilla, a punto de ser cerrada, se entregó a su legítimo dueño. Eso fue en 2022. Apenas llegó Petro, una de las primeras acciones que tomó fue hacer un tránsito
de entrega a quien en realidad le pertenece. ¿Quién es el dueño? Pequiven. Y esta empresa la refinanció, es decir, trajo dinero a Colombia y no al revés. Y con eso se reanudó la operación de compra de urea barata y con ello logramos detener el alza de alimentos para las familias. Esto es un logro enorme que el presidente, ¿cierto? Íbamos en una inflación enorme, luego se estancó y ahora ha comenzado a disminuir poco a poco. Es uno de los grandes éxitos de mi gobierno, así es, totalmente, que ahora periodistas deshonestos intentan criminalizar cambiando la realidad, transformándola con su contrario, la mentira. Así es, y vamos a escuchar quién estuvo en ese momento, que se llama Cristóbal Padilla, quien estuvo encargado de ese tránsito. Vamos a escuchar qué es lo que él dice. Dice por acá, lo publica Pacto Histórico Oficial. Cristóbal Padilla desmiente nuevo intento de fake contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. A monómeros la quisieron destruir la oposición venezolana Uribe y Duque en años anteriores, fue real. Hoy ha sido un factor determinante para la reducción de precios de los alimentos. Vamos a escuchar qué dice Cristóbal. Realmente, si todo lo contrario, monómero está a punto de desaparecer, ¿ya? O sea, monómero lo hemos encontrado. Yo entré el 21 de septiembre, hicimos el primer acta, tengo todo el registro de las actas que cuando las necesites, Jorge, te las puedo entregar. Que sean, las actas están a la luz de todos los colombianos y colombianas. El primer acto del 485, 486, 487, identificamos definitivamente que era necesario y urgente recuperar a Monómero. Monómero estaba a punto de tener su cierre técnico en su operación y había que impedir y contener la pérdida que tenía Monómeros. Monómero tenía deudas que superaban los 35.000 millones de dólares. Así fue. Duque todo lo que tocó lo dañó y lo que hizo este señor Duque de forma arbitraria fue entregarle a un presidente ilegítimo como Guaidó una empresa la cual la tomó como bolsillo o trapito de limpiar, como decimos por acá, trapito de limpiar, y se robó todo lo que pudo, creó una junta directiva y todos se enriquecieron con la plática de monómeros, y lo que logró eso Duque fue afectar nuestra economía, nuestra comida, porque esa es la empresa de fertilizante el cual nosotros no sustentamos. Pasó el bulto de urea y de fertilizante a costar hasta 3 veces lo que hoy está costando en el país. Y compromisos que iban más allá de 44.000 millones de dólares. Entonces había todo lo contrario, recuperarlo. Y recuerdo yo en la resolución 03.486.22, que obedece al acta 487, para impedir el cierre de Monómero había que solicitar todo lo contrario, solicitar a la casa matriz. ¿Cuál es la casa matriz de Monómero? Pequiven. ¿Ya? Porque para todos los oyentes tengan en cuenta que Monómero es una empresa del Estado venezolano. Los gobiernos son transitorios, es del Estado venezolano, totalmente. O sea, si uno quisiera decir que Pequiven se quiere llevar a Monómeros para Venezuela, se le puede llevar porque es él. Pero por ningún momento, es todo lo contrario. Para salvar a Monómeros tocó hacer una solicitud de crédito a la casa matriz. ¿Cuál es la casa matriz? Pequiven. Y eso sí, hay una resolución donde autorizamos nosotros que Pequiven pudiera prestarle dinero a Monómero para recuperarla. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando comenzaron a llegar los primeros barcos. Eso que dice él, bueno, y se corta el audio. Pero sí, ¿qué hizo la empresa? Pues Petro no invirtió un peso ahí. El gobierno venezolano se apoderó nuevamente de esa empresa por medio de Pequiven y entregó recursos, salvó la empresa, trajo barcos. Yo me acuerdo cuando comenzaron a llegar esos barcos cargados de insumos, salvaron la empresa. Y hoy esa empresa está dando dividendos. ¿Y a quién deben reposar esos dividendos? Pues lógicamente a la empresa que los representa, que es
Pequiven. Bueno, ahí está aclarada esa situación, una mentira más que se le cae a la prensa criminal de este país, el cual nos hace muchísimo daño como colombianos. Y en otras noticias, la Cabal, al mismo nivel de Jubinao, sigue metiéndolas de caminar porque según ella, la Contraloría hoy realizó un comunicado, y en ese comunicado expone unas situaciones de corrupción, el cual ellos están haciéndole seguimiento. ¿Cuáles son los dos casos de corrupción más grandes que hay ahora mismo en el país? Unidad de riesgo, ¿cierto? Con Olmedo y EPS. Las dos situaciones esas la Contraloría habló. ¿Qué es lo curioso de este asunto? Que Cabal no toca absolutamente nada de la EPS, que es el escándalo más grande. Son 6 millones de dólares que se perdieron, sino que ella va y coloca un título, vean, y el título es: la Contraloría descubrió nuevas irregularidades por más de 96.000 millones en el entramado de corrupción de la unidad de riesgo. Se están robando el Estado mientras Petro busca quedarse en el poder. ¿Y sabe qué es tan falso esto? Porque quienes hablan de nuevos hallazgos no es la Contraloría, sino la Procuraduría, ya se los voy a mostrar. La Contraloría ahí no habló sino de las EPS como tal y de que mantenía investigaciones sobre lo que ya estaba sucediendo. Y bueno, el video que ella coloca no va ni por ahí relacionado con el texto. Vamos a ver lo que dice Carlos Hernán Rodríguez, que es el contralor encargado en esta situación. Vamos a escuchar qué es lo que dice. Y que lo dice, le hace un llamado de atención, un jalón de oreja, a Carrillo, porque Carrillo está quedado en el cuento de la ejecución. Eso es lo que dice el audio, no tiene nada que ver con lo que Cabal escribió allá arriba. De manera muy respetuosa, el actual director de la Unidad de Gestión del Riesgo, creo que lleva para 5 meses al frente del cargo. Es muy importante que ejecute, porque lo que hemos evidenciado, y sobre esto en el comunicado de prensa, como de igual manera el señor delegado de infraestructura puede citarles a ustedes los casos, vemos unos temas de ejecución presupuestal bastante quedados en la Unidad de Gestión del Riesgo. Y hay que determinar y entender que los principios generales de la administración pública deben desempeñarse todos. Es cierto, la transparencia es uno de ellos y desde luego me parece que los organismos de control somos los más llamados a que se respeten y se realicen en debida forma. Por eso reitero, la Contraloría General de la República reconoce el trabajo que ha realizado el actual director en ese sentido. Pero hay otros dos principios de la administración pública que se denominan eficiencia y eficacia. Y la eficiencia y la eficacia son dos indicadores que también deben medirse y tienen que ir paralelamente. Usted puede dar por terminado un contrato, perfecto, pero ojo, usted tiene que tener previsiblemente contemplado a quién se lo va a entregar y qué va a pasar. Yo estoy muy preocupado, y se lo digo acá, le dije al señor delegado de infraestructura, creo que él puede agregar alguna circunstancia frente a esto, y le pedí el favor que se desplazara a La Mojana, porque me preocupa. Bueno, ese sería el tercer caso de corrupción, dice el gobierno del presidente Petro, que es mucho más grande que el de los carrotanques. Que eventualmente vamos a tener algún tipo de dificultad en ese sentido. Que revisen muy bien, no sé, el que lo vaya a ejecutar como sea, pero que lo contraten y que el órgano ejecutivo ejecute, como es del caso. Yo sé que hay temas, pero precisamente de tener cuidado, pero el tema de la unidad de gestión del riesgo, pues precisamente lo que demanda es que se tiene que... Así es, él simplemente decía, hay que ejecutar. Les voy a mostrar por acá también la noticia, dice Contraloría. Esta fue la noticia principal, pero la señora Cabal, como siempre, la pasa por agache, no le interesa. Y pues la noticia es que la Contraloría encontró hallazgos fiscales por 6 billones, no son millones de dólares, 6 billones de pesos en 24 EPS por UPC, que es el pago que se le da a cada usuario a las EPS para 2020, en pleno gobierno del señor Duque. Por eso es que la señora Cabal no dice absolutamente nada, se queda calladita, porque pasó en el gobierno de ellos, en el gobierno uribista de Duque. Vamos a escuchar entonces qué es lo que dice el señor Contralor con referente a esta situación. Hallazgos fiscales por 6 billones de pesos en 24 EPS por indebida destinación
o, mejor aún, presunta indebida destinación de los recursos de la UPC en el año 2020 y 5.3 billones de pesos cuya incidencia fiscal pasamos a dilucidarla en un proceso de indagación preliminar. La Contraloría General de la República. Ahí está, simplemente esa investigación se está dando, ya está caminando muy bien. Y no, ojo, hay que aclarar, no es en el gobierno del presidente Petro. Esto pasó en 2020. La República adelantó entonces una actuación especial de fiscalización que tuvo como objetivo analizar el uso y el destino de los recursos de la UPC y presupuestos máximos girados por la ADRES a las EPS en la vigencia 2020. Asimismo, la constitución y el comportamiento de las reservas técnicas de las EPS. Bueno, ahí está, sí, señores. La investigación base nace y se va a ejecutar desde 2020 con el cuento de que se robaron la platica de las UPC. La plata que se le entregó porque es que no estaban recibiendo absolutamente a nadie. Y les voy a pedir disculpas. No voy a poner la cámara porque tuve un problema técnico con la camarita y ya voy a despedirme con ustedes. Sino antes mostrarles cómo el ejército de nuestro país, vamos a escuchar la noticia. Sustitución de cultivos ilícitos en el marco del programa del gobierno Misión Cauca. Misión Cauca, una estrategia conjunta del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura y el Ejército Nacional arrancó con toda. Misión Cauca no descansa. Hoy estamos trayendo desde Argelia una cantidad importante de tomate. Los caleños serán los primeros en incorporar a su canasta familiar este alimento cultivado en el Cañón del Micay por campesinos y campesinas del Cauca que optaron por creer en las nuevas oportunidades económicas. Qué cosa tan linda, qué cosa tan hermosa, cómo el ejército se vincula, cómo el ejército cambió su visión. Y eso me lo decían varias personas también con la misma policía. Esta es una policía diferente, este es un ejército diferente. Y es real, es un ejército que le está apostando a la vida, al progreso, porque ellos saben que si le apuestan a esto también mejora sus condiciones de seguridad. Vamos a terminar de escuchar. Desde Argelia hasta Cali recorrieron 322 kilómetros para llegar a su mesa. Esa transformación social que se hace a través de la sustitución de cultivos ilícitos a los lícitos llena de esperanza a quienes habitan esta zona. Me parece muy chévere que este tomate sea traído de Argelia a Cauca, ya que siempre lo necesitamos para nuestra alimentación y nuestro mercado. Y me parece muy chévere esta iniciativa para apoyar a nuestros campesinos colombianos. Este sí es un real proceso de restitución, de cambio de economía. Se acaba, mi gente, con esto la narcoeconomía y por eso gente como Cabal, como Paloma Valencia y los demás están tan dolidos y ardidos porque el negocio socio que financiaba sus marchas, sus campañas y demás cosas hoy se está quedando atrás porque el país se sigue superando desde la legalidad. Mi gente, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.